por ciento, ¿sí? Al lado del paciente, con el médico y con los equipos equipo de salud, ¿sí? El kinesiólogo, el médico, está medio interno, todo esto es medio interno, ¿sí? Esto es un tema de terapia intensiva, o sea que están súper avanzados con la profe. Igual, claro, ustedes están en PP4, está bien, porque al adulto después ya no lo ven más, ya ven pediatría. Entonces como que esto se olvidan un poco. Esto es fundamental, conocer los signos vitales, ¿sí? A ver si me adelanta. Ahí está. ¿Qué es el shock, ¿no? Como definición general. Ustedes tienen igual el PDF de la profe, ¿sí? Que después lo vamos a ir viendo también. Este es, como les digo, es un resumen, donde hay cuadros sinópticos, y a partir de ahí, de acá, ustedes van a poder estudiar. Yo después se los comparto cuando terminemos, hasta donde lleguemos, ¿sí? Porque el tema es bastante largo, ¿sí? Está resumido. Esto del shock, si ustedes leen en Google, tiene un montón de material, que es muy interesante. Miren lo que es el síndrome, ¿no? De irrigación, de lo que es el shock en sí. Inadecuada, el síndrome de irrigación inadecuada de los tejidos orgánicos, que se traduce en una alteración de las funciones celulares que acaba en insuficiencia orgánica, ¿sí? En donde hay una insuficiencia orgánica, ¿sí? Justamente de los órganos más importantes, puede ser, ¿sí? Puede ser corazón, puede ser pulmón, puede ser renal, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá ya hay digamos, hay una integración de todo lo que es la insuficiencia. ¿Por qué decimos que es síndrome? ¿Qué era el síndrome? Conjunto de signos y síntomas. Claro, es un conjunto, ¿sí? Tanto de signos como de síntomas, ¿sí? Que el paciente está evidenciando en el monitoreo, ¿sí? Puede estar que esté respirado o no, y si no está respirado, o sea, con ventilación invasiva, o sea, en ARM, asistencia respiratoria mecánica, se lo intuba el paciente, ¿sí? Porque se está chocando. Puede ser que se choque en ARM o puede ser que se esté chocando, entonces se lo intuba, ¿sí? Es difícil que un paciente en estas dimensiones no esté respirado, no esté ventilado, ¿no? La palabra adecuada es ventilado. Ustedes saben lo que es, ¿no? La ventilación, la asistencia respiratoria mecánica, ¿no? ¿Saben de lo que estoy hablando? Sí, sí, profe. Perfecto. Están súper avanzados, muy bien. Bueno. Hay una falla orgánica, ¿sí? En todo esto. Y acá es como un cuadro, ¿sí? Un resumen justamente de los tipos de shock, ¿no? La clasificación de shock. Miren todos los que hay. Hipovolémico, cardiogénico y distributivo. Dentro del distributivo está el neurogénico, el anafiláctico y el séptico. O sea que hay que ver muy bien la causa, ¿sí? Del shock, o sea, la causa de por qué el paciente se está chocando acá justamente, y definir qué tipo de shock está haciendo el paciente, ¿sí? El hipovolémico, ¿qué pasa? ¿Qué les dice a ustedes? Hipovolemia, hipovolémico. Un volumen de sangre. Bien, el volumen de sangre. ¿Qué puede haber entonces? Una hemorragia. Muy bien, una hemorragia, tanto interna como externa. Importante, importante, en donde el paciente se está chocando, el paciente se va a morir, el paciente está chocado, está hipovolémico, ¿sí? Con esto, pérdida de sangre importante, ¿sí? En donde hay que recuperarlo, tanto con transfusiones como con justamente soluciones expansoras o medicación, soluciones fisiológicas, ¿sí? Así a pasto, decimos nosotros, ¿no? Como abundante, o sea, con un PHP bastante amplio, o medicaciones más la transfusión, ¿sí? Este shock puede ser, ya les digo, la hemorragia puede ser interna, ¿sí? O externa, ¿no? Un accidente, ¿no? Y el paciente hace un shock hipovolémico.
Cardiogénico, ¿qué les suena? Muy bien. El sistema cardíaco. Acá hay una falla importante del corazón, ¿sí? Entonces el médico tiene que rápidamente definir qué tipo de shock, ¿sí? Acá ya está comprometido enteramente lo que es el sistema circulatorio. ¿Sí? Y el distributivo, ¿qué les dice? ¿Neurogénico, anafiláctico o séptico? Bien. ¿Neurogénico? Cerebro, Neurológico. Bien, neurológico. algo neurológico. Muy bien. ¿Anafiláctico? Por una, ¿cómo se dice? Por una Alergia, algo alérgico. alergia. Exacto, un shock anafiláctico, una alergia grave, ¿no? O sea, que hacen justamente este shock que está dificultando en lo que es la respiración. Acá está comprometido el sistema respiratorio, puede ser de glotis, ¿sí? Un shock anafiláctico que a veces es sumamente, o sea, importante, un shock anafiláctico en lo que es la alergia de una medicación, porque hace justamente el compromiso de la glotis que cierra, ¿sí? Lo que es el sistema respiratorio, ¿sí? Acá a nivel de traqueal. Bien, y el séptico, El séptico no es de la infección, pero infección. ¿qué? Infección generalizada. ¿Saben quiénes? Claro, ¿sabes quiénes generalmente hacen los shock sépticos? Una persona que sale de un postquirúrgico. No, infección microbiana. Sí, puede ser difícil. ¿Quirúrgico de qué tipo? Y puede ser de cardiopulmonar o cardíaco. Mm, No, porque acá está todo el compromiso sanguíneo. ¿Saben quién hace generalmente cuando se descompensa? El indigente. El indigente, cuando llega muy grave, hacen shock séptico, porque ya, o sea, nunca, generalmente, ¿no? Como ejemplo grosso para que ustedes se den cuenta el nivel, digamos, de emergencia que es esto, ¿no? Un shock séptico Claro. hay un compromiso, ¿sí? Eh, microbiano o bacteriano, como ustedes lo quieran llamar, en la sangre en todo su recorrido, ¿sí? Imagínense que el indigente se alimenta mal, tiene heridas, por ahí, bueno, tiene 10.000 cosas, ¿no? Nunca se cuidó, el abandono, ¿no? Entonces, generalmente hacen shock séptico, ¿no? Otra de las cosas que hacen puede ser una, ¿cómo se llama esto? Abdominal, una cirugía abdominal con un compromiso de ruptura intestinal. ¿Por qué? ¿Qué pasa en el intestino? Hay materia fecal Hay y materia está todo fecal, tal cual. séptico, ¿sí? Claro, como dijo usted, un posoperatorio abdominal, pero que tiene compromiso justamente en un órgano séptico, o sea que hay materia fecal, ¿no? Donde hay un compromiso. La peritonitis, ahí está, muchas gracias Andrés, no me salía. Los posoperatorios de peritonitis grave pueden también hacer un shock séptico, ¿sí? Más Sí. o menos, ¿sí? Esto es a grandes rasgos, ¿no? La clasificación de los tipos de shock. Bien, ¿cuáles son las causas? Vieron que nosotros siempre decimos, busquemos la causa, justamente ¿para qué? Para después hacer diagnósticos de enfermería, siempre. Tenemos que buscar la causa de la etiología. ¿Cuáles pueden ser? Obviamente que va a depender de qué. Va a depender del tipo de shock que sea, ¿sí? A grandes rasgos, entonces las causas son la disminución de volumen intravascular, el volumen existente, que es insuficiente, y la disminución de la irrigación y perfusión ística. Estos tres puntos, estas tres etiologías, las causan casi todos los shock, ¿sí?
Casi todos los Sí. shocks hacen esto, disminución del volumen intravascular, el volumen existente, o sea, de sangre es insuficiente, y la disminución de la irrigación y perfusión ística, ¿sí? De todo, digamos, de todo el sistema. Acá están comprometidos todos los sistemas, por más que sea cardiogénico, ¿sí? Por más que sea hipovolémico, se va comprometiendo, ¿sí? De a poco todos los órganos, ¿sí? Por eso es tan grave, por eso es tan grave. Bien. Acá vamos a hablar del shock hipovolémico. Como les dije, este Power es un resumen. Como ustedes verán, ¿no? A grandes rasgos, ya estoy definiendo, ¿sí? El shock hipovolémico. ¿Cuáles son las causas? Como les dije, puede haber hemorragias internas o externas. ¿Qué pasan si son hemorragias internas? ¿Cuáles se pueden ser? Hemorragias, internas de líquido intersticial y de líquido del tercer espacio, ¿sí? Justamente estos son los que producen el shock hipovolémico. Y las externas, justamente pérdida del plasma o pérdida orgánica, ¿no? De líquido externo, o sea, eso que se ve, externa, no sé, una fractura expuesta, ¿vieron esos accidentes terribles en donde el paciente, si hace un shock hipovolémico, ¿sí? Se muere en la vía pública? El accidente masivo hace un shock hipovolémico porque se desangra, ¿sí? Claro. ¿Están entendiendo hasta acá? Sí, profe. Sí, Sí, profe. sí, profe. Bien. El shock, digamos, hipovolémico. La fisiopatología. ¿A dónde comienza? Casi siempre en el descenso del volumen intravascular, hay un descenso del retorno venoso. ¿Qué va a pasar? A ver, piensen con los signos vitales qué va a pasar acá. Y va a estar alterada lo que es la frecuencia cardíaca, se va a alterar lo que es también la frecuencia respiratoria, porque el corazón va a tener que bombear más sangre. Van a estar alterados lo que son los pulsos periféricos, y además puede que esté alterada la temperatura por si llega a tener algún tipo de... ¿Cómo es? No, hay disminución. Ah, no hay infección, cierto. No hay Bien, infección. Entonces la temperatura... díganmelo, usted muy bien dijo, va a haber alteración de la temperatura, pero díganmelo en terminología científica. Descenso del retorno venoso. Y lo que va a presentar va a ser una hipotensión, porque Hipotensión. va a estar en descenso. Va a presentar una... A ver, ayúdenlo. Una bradimnea. Bradimnea, Sí. puede Y ser. Muy bien, la taquicardia. exactamente. ¿Por qué? Porque va a compensar. Va a compensar, claro. Claro, el organismo trata de compensar, ¿sí? De alguna manera la hipotensión, ¿sí? Con taquicardia, ¿sí? O ¿qué otro es del circulatorio? ¿Qué otro signo vital? El pulso periférico. El pulso periférico. ¿Y cómo se llamaría? Taquifigmia. Taquifigmia, muy bien. ¿Y con respecto a la temperatura? Y la temperatura para mí puede aumentar. No, al contrario, porque está perdiendo sangre. Desciende, tal cual. Claro. ¿Y cómo se diría? Hipotermia. Muy bien, Hipotermia. hipotermia. Entonces el paciente puede tener hipotermia, hipotensión, taquicardia porque compensa, taquicardia, taquifigmia, ¿sí? Y con respecto a la saturación, ¿qué va a pasar? Y va a estar
falta de oxígeno. Tiene una hipoxemia. Claro, es una... Puede que tenga una hipoxemia. Muy bien, hipoxemia. Muy bien, nos metimos en otro tema. ¿Qué diferencia hay entre hipoxemia e hipoxia? Anótenlo porque eso lo tomamos en el parcial. ¿Qué diferencia hay entre hipoxemia, que ustedes dijeron bien? O sea, hay hipoxemia e hipoxia. Pero ¿cuál es primero y cuál es la que nosotros detectamos como enfermeros? Primero. ¿Qué hay primero y qué hay después? No sé ¿La hipoxia? Primero la hipoxia, profe. Primero hay hipoxia. ¡Qué inteligentes que son! Dios mío. ¿Por qué? A ver. Muy bien. ¿Quién dijo hipoxia? Fue Marta, ya la escuché, profe. Marta, bueno, a ver, ¿por qué hipoxia? A ver, la visión. Ay, no se escucha, Marta, no sé si ustedes la escuchan bien, pero yo no la escucho. No, todavía. No la escucho. A Marta. No sé si ustedes la escucharon, pero yo no. El internet anda terrible, por eso por ahí soy yo, pero... No la escuchamos nosotros tampoco. Igual a mí se me No, entrecorta yo también, tampoco. pero no. Sí, no se ¿Me escuchan? Bueno, a ver quién, la que escuchó a Marta, ¿por qué hipoxemia primero, hipoxia después? O la que nosotros detectamos, no sé. ¿No era hipoxia primero? Hipoxemia. Hipoxemia. Es la falta hipoxemia ¿Pero es. en dónde? ¿Pero en dónde? ¿En dónde? Sí, pero ¿en dónde? ¿Dónde va a estar reflejada la hipoxia? La hipoxia. Sí. pulmón y cerebro serían. En los tejidos. En los tejidos, muy bien, en los tejidos. Entonces, si está en los tejidos, ¿qué va a haber? ¿Qué es lo que yo veo? Va a estar En las cianótico. extremidades. Va a estar cianótico y va a tener los Cianosis, color muy a bien. su lado. ¿A su lado o a mi lado? A su lado y al mío también. Bueno, muy bien, voy a redondear. Las dos justamente son la disminución de oxígeno en sangre, pero la hipoxemia va a estar reflejado en cuando ustedes cuando el médico haga la extracción de sangre arterial. Claro. Ahí se lee la lectura, ¿sí?, de la sangre arterial donde va a haber hipoxemia, pero que es primero. Primero pasa la hipoxemia y después la hipoxia. ¿Por qué? Porque ya la vamos a ver reflejada en cianosis, ¿sí? Otra de las cosas pueden ser sonrosado, busquen, sonrosado se llama, sonrosado, cianosis y acrocianosis. Son tres palabras, bueno, cianosis la conocen. Busquen después las otras dos palabras, ¿sí? Sonrosado, cianosis y acrocianosis. Puede haber livideces también. Es un signo que nosotros vamos a ver, ¿sí? Por eso se refleja la hipoxia a través de los tejidos. Las dos hay disminución en la sangre, por supuesto. La hipoxemia a nivel, digamos, cuando el médico hace la extracción de sangre arterial, hay hipoxemia, pero la hipoxia la vemos después, ¿sí? Por eso ya la cianosis, ya hay un compromiso, ¿no? Baja la saturación,
por la mala perfusión periférica que hay, ¿sí? Sí. Y la disminución, justamente, como dijo su compañero, de la hemoglobina. ¿Se entendió? Sí, ¿O profe. todavía? Se entendió. ¿Todos? Sí, ¿Por profe. Profe. Sí. Bien. Después está el llenado incompleto de los ventrículos, lógicamente porque, ¿sí? Puede haber justamente, ojo que dependiendo del shock, puede haber que haya bradicardia y bradifigmia, ¿sí? Puede Sí. ser que después esté todo disminuido, ¿sí? En donde, bueno, digamos, hay que recuperar al paciente, porque si el paciente no tiene tensión arterial, ¿sí? Si el paciente no tiene con qué bombear, no hay presión arterial, nos quedamos sin paciente. ¿Sí? Claro. Estamos de acuerdo. Descenso del gasto cardíaco, o sea, hay un descenso de todo, descenso del volumen de eyección. ¿Por qué? Porque justamente, ¿sí? Los ventrículos están fallando. Descenso de la tensión arterial, perfusión insuficiente de los tejidos, o sea, mala perfusión, ¿sí? Periférica. Periférica, ¿qué quiere decir? En toda la periferia En del todo, corazón. sí. Hay un compromiso importante, ¿sí? Circulatorio. ¿Se entiende? Perfecto. Sí. Vieron que como este Power es un resumen de todo lo del PDF que mandó la profe, ¿sí? Ustedes Sí. lo pueden ayornar con la bibliografía, igual saben un montón. Bien. Pasamos al shock cardiogénico, cuando el corazón no puede bombear suficiente sangre para suministrar oxígeno a los tejidos. Estamos sonados, ¿no? Claro, Uno ahí ya ya es algo más grave. hace- claro. No, todos los shocks son graves, todos. Sí. Hay que ver la causa, ¿sí? O el Claro. compromiso que tiene el paciente. Por eso les decía, este es un tema súper lindo para manejar al que le gusta la emergencia. Al que le gusta la emergencia, tenemos que estar ahí, al lado del paciente, alerto a lo que es el monitor, ¿sí? Si me acuerdo, les voy a pasar un monitoreo de un paciente que estaba en paro cardiorrespiratorio, estaba pronado, y bueno, es un humor negro, ¿no? Pero yo estaba filmando el monitor porque no estaba justamente asistiendo al paciente COVID adentro, sino que estaba afuera en el monitor central y estaba justamente grabando, ¿no? A esto lo voy a grabar para los chicos. Parece humor negro, pero bueno, era del lado en que estaba yo y dije, aproveché la situación justamente en un paro. Fue el momento adecuado, profe. Claro, o sea, Tal cual. como que, bueno, digo, voy a aprovechar, por eso les digo, bueno, humor negro, porque no está bueno, pero bueno, es lo que surgió en ese momento. Yo les voy a pasar después el video. ¿Se me escucha? Sí, profe, es humor de enseñanza. Sí. Sí, profe. claro. Utilizo eso Claro. para, digamos, lógicamente para enseñar, no es que... Bien. Entonces, en el shock cardiogénico acá hay un compromiso cardíaco, ¿sí? Muy bien. Queda poquito en el Zoom. ¿Cuáles son las causas? Ojo que esto les va a servir, justamente, les va a servir para ustedes poder hacer diagnósticos, ¿sí? Pueden ser aterosclerosis, infarto agudo de miocardio, TB, FB, TSB, ahora les digo, valvulopatías y taponamiento cardíaco. La aterosclerosis, ¿qué les suena? Algo que Una tiene que ver con el cerebro. O ateroma. No, Sí. la Los huesos. acumulación de de grasa o de... Ah, es verdad, sí. La ACV vascular. Sí,
taponamiento Por el colesterol. Por el colesterol. Por el colesterol. Por el colesterol, ¿sí? Ateromas que se producen en las venas, arterias, por el mismo colesterol, ¿sí? Por el aumento justamente de hidratos de carbono que se forman como, ¿sí? Colesterol y quedan pegados, ¿no? En las arterias y en las venas hasta hacer un taponamiento, pero puede ser ese ateroma se desprende y tapa en lo que es por ahí justo al corazón, ¿sí? Alguna arteria o vena. Bien, IAM, infarto, Agudo del miocardio. muy bien, un infarto agudo de miocardio. TB es taquicardia ventricular, fibrilación ventricular y taquicardia subventricular, ¿sí? O paroxística. Eso, vieron que es todo compromiso cardíaco, todo compromiso cardíaco. Qué mal que anda mi... Qué bronca, voy a llamar. Valvulopatías, ¿qué tiene que ver la valvulopatía? Por las válvulas coronarias. Muy bien, la válvula mitral La o válvula tricúspide. mitral o la tricúspide, esa, sí. Muy bien, y hay otras válvulas pulmonares, La ¿sí? pulmonar, Muy bien. sí. Y el taponamiento cardíaco, TAC, ¿sí? Sí. Todo esto justamente son causas de el shock cardiogénico. Bien. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Acá dijimos, ¿no? Ya saben lo que es hipoxia cerebral, puede haber inquietud, confusión y agitación, hipotensión, taquicardia y taquipnea, ¿sí? Siempre va a compensar hasta que deja de compensar y baja todo, ¿no? Pero bueno, Sí. puede llegar a compensar. En este caso hay un compromiso cardíaco, ¿sí? Pulso rápido y débil, sudoración profusa, oliguria. ¿Qué era oliguria? Oliguria, oliguria, poca micción. Poca micción. ¿Cuánto? No me dice nada, poca micción. Micción no menos de es 2.000. en realidad. Menos de 100, profe. menos de 100, porque No. de 1.000. 100 No. De 1.000 de diuresis. centímetros cúbicos. No. No, si es de 1.000 a 2.500 los valores. ¿Eh? ¿No es de 1.000 a 2.500? No. Esa es la No, Oliguria. no, 1500. Es un Es cuarto. No, el, los valores normales, digamos. ¿Oliguria no era dolor a miccionar? No. Disuria es. No, Disminución de la orina. Oliguria de la es Disminución de la orina, pero ¿de cuánto en 24 horas? en 24 horas. menos de eso, menos de 500 en 24 horas. 400 Bueno, mililitros. O sea, sería 250. más de 100, entre 200 y 400 mililitros en 24 horas, Se dice que es oliguria, o sea, más de 100 y menos entre 400 en 24 horas, ¿sí? Pues bueno, Claro. 500, si ustedes encontraron 500, ¿sí? Menos de 100 o 100 es anuria en 24 horas. Oliguria, ¿sí? Bien. Incremento de los estertores subcrepitantes. Acá que hay un compromiso que Pulmonar. pulmonar. Como sabemos, lo que es respiratorio y cardíaco van de la mano, ¿sí? Van totalmente de la mano, ¿sí? Entonces se va a llenar justamente, si hay estertores subcrepitantes, ¿el pulmón de qué se llenó? De líquido en el pulmón. Líquido. Muy bien, muy bien. Bueno, acá después todo entienden, ¿no? Pulso rápido y débil, sudoración profunda, que es lo mismo de pulso que taquifigmia, hipotensión, taquicardia. A pesar de que hay un pulso rápido, que sería una taquifigmia, es débil, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente la presión o la intensidad, ¿sí? Claro, el recorrido, ¿no? ¿Se acuerdan de la manguera que dijimos? La canilla, ¿no? Viene como lenta, ¿no? El agua viene como lenta.
vendría a ser, no hay presión. ¿Qué ruido? ¿Eh? Profusa. Sudoración profusa. Muy bien, diaforesis. Puede ser, sí, No me diaforesis, se acordaba. puede definir como diaforesis, perfecto. La diaforesis es algo general, ¿sí? Muy bien. Sí, Muy bien, ¿cómo saben estos chicos? Valoración diagnóstica, hipotensión ortostática. Bueno, es difícil, ¿no? Que este paciente se pueda sentar para hacer una hipotensión ortostática. Justamente esto se produce cuando el paciente se levanta muy bruscamente, ¿no? Hacen hipotensión refleja, ¿no? Es algo claro. reflejo, vasovagal se dice. ¿Sí? El pulso débil y filiforme. Pruebas diagnósticas, muy bien. ¿Qué es lo que van a hacer seguramente con este shock? Catéter cardíaco. ¿Saben cuál es el catéter cardíaco? Puede ser un Swan-Ganz, ¿sí? Esto lo van a ver más que nada si siguen estudiando en la licenciatura con el paciente crítico, ¿sí? Catéter cardíaco, rayos X, eco coronaria, angiografías coronarias, electrocardiograma básico, ¿sí? Gases arteriales y enzimas cardíacas. ¿Sí? Sí, Muy bien, estos van a ser justamente algunas pruebas diagnósticas inmediatas y de urgencia. Bien, seguimos con el shock cardiogénico. ¿Vamos bien? ¿Se entiende? sí, profe. Sí, profe, sí. Bueno, fisiopatología coronaria. Vaciado sistólico incompleto, como dijimos, hay un compromiso circulatorio, cardíaco, ¿sí? Aumento de la presión del llenado del ventrículo izquierdo y de la aurícula izquierda, mayor presión venosa pulmonar, ahí está justamente el compromiso de las válvulas, mayor presión hidrostática capilar pulmonar, extravasación de líquidos de los capilares, ahí está justamente el líquido pulmonar, donde van a seguramente a ocultar estertores, ¿sí? Subcrepitantes, y el edema agudo de pulmón, EAP. ¿Sí? Todo esto justamente es la fisiopatología que como que circula, ¿no? Justamente por todos estos estadios el paciente. Uno lo ve acá como un power, pero esto justamente es como el ciclo que le va a pasar, que le va a ir pasando al paciente, ¿sí? Va a ir disminuyendo la presión venosa, ¿sí? Hidrostática pulmonar, se van a ocultar estertores, o sea, el paciente está grave, de verdad. Entonces hay que estar atentos al monitor. Con todos los estudios complementarios van a poder aún más detectar justamente qué tipo de shock, que ya lo tiene que estar más que definido, qué tipo de shock. ¿Por qué? Porque el paciente ya va a venir con algún síntoma, ¿no? Previo, ¿sí? Entonces el médico se da cuenta que hay una falla, no sabe dónde, pero hay una falla, ¿sí? Y enseguida, ¿sí? Se puede detectar. Bien. Estadios del shock, ¿sí? Justamente del shock general es esto, o sea, vimos el hipovolémico y el cardiogénico, y estos son los estadios iniciales que se vuelven a repetir, por eso el paciente está grave. Disminución del aporte de oxígeno, hipoxemia, hipoxia. ¿Me tiene? No, profe, anda todo así, ¿eh? Ayer también con la profe Mónica, que estábamos en clase, se le cortaba a ella también, a mí, a todos en realidad. Me parece que está colapsado. No, sí, nunca me pasó, o sea, así tanto. Ayer también, nunca me pasó, digamos, tanto, pero bueno, sí, puede ser. Pero a mí ni los datos, profe, ni los datos del celular.
Bueno, no ingresa más nadie, 12. Estaba viendo el tema de el material de PDF El PDF de la profe, para que a ver si Sí. se puede... Sí, profe, yo ya lo imprimí. Bueno, estaba viendo, como les decía, el material. ¿Ustedes ya lo imprimieron ahí como para no seguir avanzando en lo que es el Power? Porque bueno, Yo ya lo como vieron está súper comprimido, súper comprimido el Power, como en cuadros, mapas conceptuales, ¿sí? Esto igual les va a ayudar a que ustedes puedan, digamos, ver rápidamente los tipos de shock, ¿sí? Acá dice, definición de shock. El shock es un síndrome que se caracteriza por la incapacidad del corazón y o de la circulación periférica de mantener la perfusión adecuada de órganos vitales secundaria a diversos médicos quirúrgicos. Provoca hipoxia tisular y fallo metabólico celular, bien por su bajo flujo sanguíneo, bien por una distribución irregular de este. Incluye un conjunto de signos y síntomas y signos, y alteraciones analíticas y hemodinámicas que precisan una rápida identificación y tratamiento agresivo para reducir su elevada mortalidad. Tiene una elevada mortalidad todo lo que es el shock. Cualquier tipo de shock, ¿sí? Cualquier tipo de shock. Los más... no, va a depender lógicamente de... Por ahí el que más son los distributivos, el que más se puede llegar a recuperar el paciente es el distributivo, es el anafiláctico, en donde si uno detecta tempranamente bien el shock anafiláctico, se puede, digamos, salvar el paciente, ¿sí? Si el médico se da cuenta rápidamente de que el shock que se está produciendo, ¿sí? Creo que es el que más por ahí posibilidades tiene. La hipovolemia también, ¿sí? Hay que ver lógicamente la pérdida, si es interna y externa. Por eso son tratamientos muy agresivos, ¿sí? Es un tratamiento de emergencia agresivo y a veces tarda como para recuperar el paciente 24 horas, ¿sí? Porque hace una falla multiorgánica, ¿sí? Paulatina. Bien, acá después dice, se define el síndrome por la presencia de, acá justamente lo que veníamos diciendo, ¿por qué el síndrome? La presencia de hipotensión, taquicardia, diaforesis, palidez, cianosis, hiperventilación, oliguria y alteraciones del estado mental. Si ustedes se dan cuenta, todos los shock
tienen esa sintomatología, ¿sí? Todos los shock tienen esa sintomatología. Después hay que ver bien qué tipo de shock es, ¿sí? Como bien dijimos en la primera diapositiva o en la segunda diapositiva, ¿sí? Acá dice los tipos de shock, justamente los que yo les había dicho. Bueno, acá está como que el anafiláctico y el séptico como separado, son shock distributivos. Está el shock cardiogénico, el hipovolémico. Bueno, acá describe el shock séptico como infección o bacteriana. Y faltaría el de sepsis. ¿Cuál faltaría? Sepsis grave. El neurológico. Tipos y factores: hipovolémico, obstructivo, el obstructivo. Acá está el shock distributivo. Claro, disfunción vaso. Bueno, este autor es muy bueno, Ana María Navio Serrano, ¿sí? Justamente es un libro, ¿no? Seguramente la profe hizo un resumen, ¿sí? De este libro con respecto al shock, porque tiene bastantes, digamos, material, ¿sí? Bastante información, ¿sí? Muy avanzada, ¿eh? Esto es como que tienen que estudiar todas, si ustedes no conocen alguna palabra, ¿no? Busquen el significado, así es como uno va a aprender, ¿sí? El significado de las palabras que desconoce, y así van a poder entender y comprender un poquito más de lo que está hablando justamente, dependiendo del shock que se está produciendo, ¿sí? Acá hay un montón de material, o sea, acá hay muchos signos y síntomas, porque es un síndrome. Entonces acá es como que está todo a flor de piel, ¿no? Están todos los síntomas, las causas, la fisiopatología, los marcadores biológicos. Bueno, acá tienen lo que es sangre también, ¿sí? Que no es fácil de interpretar, lo que es todos los marcadores biológicos que define acá muy bien la autora, ¿sí? Creatinina, coagulopatía, está todo alterado, ¿sí? Después en la página 4.3, ¿lo tienen ustedes a mano? Ah, buenísimo. Estoy en la página 4. En la página 5 dice la clínica, lo que veníamos hablando, ¿no? El temprano reconocimiento del cuadro y de la intervención precoz antes del inicio de la disfunción orgánica múltiple ha demostrado disminuir la morbilidad y mortalidad del shock. ¿Sí? Justo lo que veníamos hablando, ¿no? Hay una disfunción multiorgánica, ¿sí? Paulatina. Por ello, aunque en algunos pacientes el cuadro clínico sea grave y en otros sutil, en estadios muy iniciales el paciente puede estar incluso asintomático. Es muy importante detectar signos tempranos de shock por medio de exploración física. Esto es justamente la exploración física a través de las 4, ¿sí? De las 4 fases de la exploración, ¿sí? Ocultación, percusión, palpación y ocultación. Sí. Ningún Profe, signo vital, sí. Después del shock, póngase que se recupere, ¿puede quedar secuelas? Sí, dependiendo del shock. Sí, sí. No, dependiendo del shock, porque el shock neurogénico hay que ver qué, digamos, qué perjudicó en el cerebro, ¿sí? ¿Qué hizo que se produzca eso? ¿Sí? El shock cardiogénico, bueno, imagínense si hace un infarto agudo de miocardio, hace paro cardiorrespiratorio, o sea.
cuánto tiene, digamos, pronóstico un paro cardíaco, ¿sí? Con un shock. Hay que ver el compromiso de la insuficiencia de la válvula o del ventrículo, ¿sí? O sea, esto es por paciente. O sea, uno no puede definir, bueno, sí tiene una alta mortalidad, sí tiene una alta mortalidad, todos los shocks, ¿sí? Como les decía, si no tenemos presión arterial, no tenemos paciente, ¿sí? O sea, nos quedamos sin paciente. Ningún signo vital es diagnóstico de shock, porque son muy poco sensibles para detectar y determinar la magnitud de la hipoperfusión. Además, signos tempranos pueden objetivarse en etapas tardías y signos tardíos. También puede presentarse de forma temprana, también puede ser algo repentino, dependiendo del paciente y de la causa. Es importante no menospreciar los signos de clínicos iniciales de shock, ¿sí? Ya que la supervivencia en esta patología depende en gran medida del tiempo que transcurre sin el diagnóstico y el tratamiento adecuado. Los signos tempranos de shock, que ya los vimos, taquipnea, taquicardia, pulso periférico débil o saltón, depende, retraso del relleno capilar, ¿sí? Retraso del relleno capilar en las uñas, piel fría y pálida, presión de pulso reducida, oliguria, vieron que salta lo mismo, signos más tardíos, deterioro del estado mental, pulso central débil o ausente estamos sonados si no hay pulso, cianosis central, hipotensión y bradicardia, ¿sí? Imagínense, hipotensión y bradicardia, ¿qué va a pasar acá? Nos quedamos sin paciente, ¿no? Cianosis central, ¿sí? Aunque no son específicos, los datos físicos en conjunto son útiles para valorar a los pacientes en shock. Piel y temperatura, frecuencia cardíaca, acá les define cada uno, ¿sí? Para que se ayornen un poquito más. Esto de PAS es presión arterial sistólica y presión arterial diastólica, PAD y PAS, ¿sí? Miren acá cómo separa las dos presiones. Vieron que a veces, no sé si yo les di presión arterial, pero yo a veces digo, en la hipotensión, a veces tenemos PAS sin PAD, o sea, tenemos la presión sistólica de 70 y sin registrar la diastólica. Es porque el paciente justamente se puede estar chocando o se puede estar totalmente, falleciendo también, porque no detecta el monitor la presión arterial diastólica. Entonces puede sostener nada más o puede estar en presión arterial sistólica, nada más, de 70, de 50, de 80, sin detectarse la diastólica, ¿sí? En estos casos de shock puede pasar. Por eso aclara muy bien las dos presiones acá, ¿no? Sistema nervioso central de forma bueno, acá explica cada uno, ¿no? Sistema nervioso central, respiratorio, órganos esplácnicos. ¿Qué quiere decir esto? ¿El ilio qué es? ¿Se acuerdan? Palabra que no saben, la buscan. ¿Ilio qué quiere decir cuando está en ilio? Toda palabra que no saben, la van a buscar, ¿sí? Ilio quiere decir... Claro. La disminución del peristaltismo, a veces nada, nulo, sí, quieto. No hay ruidos intestinales. Cuando hacemos lo que es la exploración, en la auscultación abdominal, en los ruidos hidroaéreos, tiene que haber ruidos hidroaéreos. Si no hay, es anormal. Si hay, es normal. Si no hay, es ilio. Ojo con esto, o sea, en lo que es la exploración física, en la auscultación abdominal,
los ruidos hidroaéreos tienen que ser positivos. Si es negativo, hay hilio, no hay movimiento intestinal. De lo contrario, sería cuando es pulmonar, ¿se acuerdan? En el pulmonar, la auscultación es ¿no? Como un vientito, no tiene que haber ruido, sino que es un vientito, ¿sí? Son los ruidos justamente, ¿sí? Pulmonares, ¿sí? Normales. Si encontramos ruidos, estertores, sibilancia, es anormal, o sea, totalmente contrario a lo que es abdominal. ¿Se entiende? Puede haber hemorragias gastrointestinales, pancreatitis, el compromiso del páncreas, hay un compromiso, ¿sí? Hormonal, colecistitis acalculosa, que es infecciosa, la isquemia mesentérica. Renal oliguria, bueno, ahí ya pusimos, ¿no? Ya saben lo que es. En la terapia intensiva esto de la diuresis, ¿no? Se calcula, por ejemplo, yo peso 70 kilos y tengo que orinar 70 mililitros hora. Se calcula, es un aproximado, ¿sí? Entonces, en 2 horas yo tengo que tener 140. En 3 horas, ¿sí? Depende del peso corporal, se calcula así a grandes rasgos que el peso tengo que hacer en mililitros, ¿sí? Si ustedes pesan 60 mililitros por hora de diuresis, ¿sí? 90 mililitros por hora, ¿sí? Es lo que más o menos aproximadamente se mide cuando estamos en terapia intensiva, cuando está en terapia intensiva el paciente. Nosotros no estamos en terapia. Por eso acá dice, se considera normal si es mayor a 1 mililitro kilogramos hora, ¿sí? Bueno, después habla sobre el shock hipovolémico, que es hemorrágico, que habla muy bien de los porcentajes y de la hemorragia, ya vimos si es interna o externa. El shock séptico se define claramente como una presión arterial media inferior a 60, milímetros de mercurio. Los primeros signos de shock séptico, ¿qué va a ser? Si está todo con un compromiso, ¿qué va a ser? La fiebre, hipertermia. Hipertermia a veces que no puede, digamos, ni la medicación. O sea, medicación, antitérmicos, más medios físicos a full, ¿sí? Y expansión, porque ¿qué produce justamente la hipertermia? Diaforesis, ¿sí? Cuando es generalizada. Entonces hay pérdida importante en la piel, ¿sí? Bueno, si saben, si se estudian todo este apunte, la verdad que es, bueno, con Rodríguez tienen que estudiar, con Rodríguez, con la profesora Rodríguez, en lo que, no sé qué es lo que están viendo, tienen que estudiar de verdad, no es que, ¿sí? Todo lo que es patología. A ver acá, shock anafiláctico. Terminamos con cirugía con la profesora Mónica, todo lo que es cirugía y drenaje. Ah, muy bien, qué lindo Ayer es. hicimos el primer portal. Está lleno de animales, Marta. Sí, sí. Tengo 14 perros, profe. No, 14 perros, 8 gatos y 2 de estos. ¿dónde están los 14 perros? Desparramados en la casa, profe. ¿Quién? Nosotros no sé. 14 perros. Ahí hay uno, acá está el otro, allá en el otro sillón hay 2 más, acá al lado mío hay uno,
Acá hay ¿Ustedes otra. sabían que tiene Allá abajo. 14 perros? Genios. Y ahí está la otra lorita. Qué lindo. Los tenía Está la distribuidos otra por todos lorita. lados. Lindos. Esperen que traigo mi conejo. ¿No tenés conejo? No, conejos no, porque me los matan, profe, los perros. Me Ah, encantan. Tiene conejo ella. Terminó la clase. Ay, mira, qué lindo que es. es un travieso. Es enorme. Pero te come todo, profe, te mastica todo el cable, de todo te hacen. No, Lo tiene miren la cerrado. casa. Miren la casa que tiene Ramón. Ah, mira la cara de Ramón. ¿Y la usa, profe, la casa? ¿Se queda ahí adentro? Esa es la casa de Ramón, ¿no? ¡Ay, qué bonito! Ay, Ramón. La profe, la casa la usa, se mete adentro. Lo meto. Si no se ¿Y mete, se lo queda? meto. Sí, se queda. Tiene 2 pisos. Ah, mirá, Ramón. Sí, lo vi. Sí, sí. No, no me come nada. Me comió un poco la pared, pero nada más. La pared tiene solución. Bueno, nos distrajimos. Sigamos, sigamos. Hicimos un espacio así con los animales. Claro. Bueno, quería ver, a ver, ustedes que saben tanto. Shock anafiláctico, página 8. Comienza la mayoría de los casos en los primeros 60 minutos del contacto con prurito, rubor cutáneo, urticaria. Acá tienen todos los síntomas habidos y por haber en el shock, ¿sí? Dice, posteriormente aparece sensación de plenitud en la faringe. Esta puede ser, lógicamente, con difonía, ¿sí? En el edema, ¿sí? Laringio, ansiedad, sensación de opresión torácica, disnea, mareo, pérdida de conocimiento. Otros signos, síncope, convulsiones, hiperemia conjuntival, lagrimeo, rinorrea, y congestión nasal. Los pacientes pueden quejarse también de dolor abdominal o timpanismo, cólico, náuseas, vómitos, diarrea y en ocasiones hematemesis y hematoquesia. ¡Wow! Tienen todos los síntomas ahí, ¿sí? Profe, Todos. yo tuve todos esos síntomas. ¿Y estaba en shock? Después de la vacuna. Después de la vacuna tuve todos esos síntomas. Ni uno me faltó. Bueno, Hasta mire, que quedé tónica. ahí tienen justamente muchos síntomas, ¿sí? Esto de la disfonía o de lo que siente, esto de dice sensación de plenitud, es un síntoma, porque es lo que siente el paciente que quiere respirar y no puede, ¿no? Ahí sí es como esa sensación de plenitud es un síntoma. Los otros son signos, ¿sí? La ansiedad es justamente que quiere respirar y no, y no puede, ¿no? Y es eso lo que te va a expresar el paciente, justamente, ¿no? Esta ansiedad. Sensación de opresión torácica, un síntoma, ¿sí? Lo siente el paciente. Bueno, la disnea la podemos ver, el mareo ¿qué es? Un síntoma. Pérdida de conocimiento, lo podemos ver, ¿no? Que no me está reconociendo por ahí con la mirada. Cuando yo le hablo no me dirige la mirada. Otros signos incluyen el síncope, sí, bueno, convulsiones es más que evidente. Hiperemia conjuntival, ¿qué es?
Cuando tienen secreciones, profe. Pueden ser secreciones o qué, hiperemia. Algo de la sangre. Búsquenlo, a ver qué dice. Me falta el buscador, es Andrés, busca todo. ¿Dónde está Andrés? ¿Se fue? Ah, búsqueme, a ver, búsquele a sus compañeros. Hiperemia, él me busca. Claro, es como que está edematizado, se ve, digamos, como rojo, lagrimea por ahí, ¿sí? Siente esa sensación y uno lo está, digamos, visualizando. Hiper es aumento, ¿sí? De la sangre, emia, ¿sí? De la sangre, pero en la conjuntiva. Por eso después dice lagrimeo, rinorrea. ¿Qué es rinorrea? Un cosquilleo en la nariz. ¿Cómo? ¿Sangrado de la nariz, profe? A ver, busquen. Goteo nasal. ¿Goteo nasal de qué? ¿Goteo de qué? La nariz congestionada. ¿Vieron? ¿Nunca tuvieron rinorrea? Todo el tiempo, ¿no? Eso, bueno, nosotros lo tenemos normal, no es que estamos chocados, pero se cae y no hay nada que lo pueda sostener a esa, ¿no? El agüita que cae, ¿no? Entonces estamos todo el tiempo rinorrea, ¿sí? Y la congestión nasal, o sea, todo esto, hiperemia, conjuntival, lagrimeo, rinorrea y congestión nasal, es como que todo junto, ¿sí? Muy bien. Impresionante este PDF, todo lo que ustedes se pueden ayornar con respecto a los signos y síntomas para que ustedes puedan valorar, evolucionar y describir, ¿sí? Cuando uno está haciendo una exploración, una valoración. Acá tienen todos los signos, ¿sí? En donde, a ver, ¿qué pongo? Diaforesis, ¿qué pongo? Rinorrea, ¿sí? ¿Qué pongo? ¿Sí? ¿Qué coloco? ¿Qué estoy describiendo? ¿Qué estoy viendo en el paciente? ¿Sí? Entonces voy a registrar con terminología. Eso está bueno, o sea, evolucionar con terminología. Yo no puedo colocar, el paciente se le cae, no sé, gotitas en la nariz. No, o sea, tiene que ser con propiedad, lo vamos a entender. Cualquier, digamos, equipo de salud, el médico, el enfermero, ¿no? Lo va a entender y va a saber de qué está hablando. Bueno, acá está el shock neurógeno, que está en la página 8. Respuesta, dice, la respuesta cardiovascular inicial incluye hipertensión. En este caso, cuando es cerebral, la presión puede estar elevada, ¿sí? Hipertensión, presión, pulso amplio y taquicardia, ¿sí? Posteriormente, hipotensión con piel tibia. O sea, cuando hay un shock neurogénico, la respuesta es hiper, ¿sí? Porque hay algo que está pasando, ¿sí? Hipertensión, ¿sí? Y justamente taquicardia. Acá no compensa nada. Pero rápidamente, ¿sí? Otra vez, ¿qué dice? Hipotensión con piel tibia y seca por encima del nivel de la lesión y fría por debajo, con hipotermia, ¿sí? Otra vez volvemos a los signos de shock, ¿sí? Que veníamos definiendo. Bien, el shock cardiogénico ya lo habíamos visto, vamos por la página 9, shock cardiogénico, acá habla de hepatomegalia, porque justamente
no sé si vieron los dos circuitos del corazón, el circuito mayor y el circuito menor. Bueno, el circuito mayor compromete justamente a todo lo que es sistémico, ¿sí? En los otros órganos, ¿sí? En lo que la eyección es mayor, es hacia los otros órganos. Por eso habla de hepatomegalia, ¿sí? El hígado agrandado. Shock séptico, así se definió el síndrome, bueno, esto es lo que les decía, ¿no? Ese RIS, determinados por las manifestaciones clínicas de la respuesta inflamatoria ocasionadas por causas infecciosas, bacterias, virus, hongos, parásitos y otros. Y no infecciosas, quemaduras, daños por isquemia, reperfusión, trauma múltiple, pancreatitis también puede hacer, o sea, algún compromiso, como les dije, algún compromiso intestinal o biliar, ¿sí? En donde si hay perforación interna, como dijo el compañero, pancreatitis no, ¿cómo que había dicho Andrés? Peritonitis, ¿sí? Hay un compromiso, puede haber un shock séptico, ¿sí? Porque la materia fecal y todo lo que es muy corrosivo, todo lo que es biliar, ¿sí? Colédoco, el páncreas, todos los conductos, ¿sí? Bueno, temperatura superior, acá donde se define justamente un shock séptico, ¿por qué? Porque hay bacterias, virus, hongos, parásitos, que va a haber hipertermia, ¿sí? Puede haber hiperpirexia, ¿sí? Una elevada temperatura corporal que no baja, ¿sí? Porque después llega a ser central, que es cerebral. ¿Mm? A pesar de que el paciente, la piel lo tiene frío, tiene hipertermia, ¿sí? ¿Por qué? Porque es central. ¿Mm? Bien. Se va a terminar el, no sé cuánto me queda de Zoom. 6 minutos, todavía bien. Por si se termina, les voy a pasar, como les dije, son videos muy pequeñitos en donde refleja, ya les cuento antes, para que lo vean, un paro cardíaco, ¿sí? De un paciente COVID positivo, pronado, ¿sí? Ustedes van a ver que no hay, en algún video, en alguno no hay tensión arterial, desatura, vuelve a saturar bien, hay taquicardia, después hay bradicardia, todo eso es en un minuto, o sea, todo eso se refleja, ¿no? En todos los videos, por ahí ven hipotermia, ¿sí? No me acuerdo muy bien, pero bueno, se ve justamente el monitor de ese paciente que lo están ayudando para que salga. En ese momento sale, pero fallece al otro día. O sea, del paro cardíaco revirtió, porque de la pronación cuando sale a ritmo sinusal, lo supinan, ¿sí? Lo supinan, porque es lo mejor, ¿no? Que el paciente esté supinado, ya que está respirado. Lo supinan y bueno, después recién al otro día fallece, o sea, hicieron todo el esfuerzo para poder que el paciente se pueda recuperar. Bueno, la página 9, hablamos del shock séptico. Bueno, ahí habla todo de lo que es la bacteremia, ¿sí? Sumamente importante. La bacteremia, está bueno que lo lean, porque no solo en el shock séptico se produce, sino que la bacteremia se puede producir cuando se está transfundiendo sangre. ¿Se acuerdan que, no sé si ustedes vieron transfusiones, ¿sí? O cuando el paciente comienza, ¿no? Como a sentir que va a elevar la temperatura, ¿no? Es porque hay algo, ¿no? Infeccioso, el ingreso de microorganismos y produce bacteremia. La transfusión de sangre, muchas veces las reacciones, ¿sí? Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se transfunde la sangre, controlar los signos vitales antes, durante la transfusión,
porque el paciente puede hacer un shock anafiláctico, justamente, ¿sí? Hace la bacteremia y hace un shock anafiláctico. Por eso la premedicación antes de transfundir y la vigilancia durante, por lo menos si hay 2 transfusiones de sangre, la vigilancia durante las primeras horas de la primera transfusión, ¿sí? Si va bien en la primera hora, es raro que haga, digamos, una bacteremia después. Responden enseguida los pacientes a la respuesta de este órgano, ¿no? Que es la transfusión de sangre. Así que la bacteremia también hay que fijarse en lo que es en las transfusiones de sangre. Muy bien. Bueno, después está todo. Sí, esto por ahí. Esto es muy avanzado, todos los valores. Hay que saber un poquito más de medio interno. No creo que lo tomemos a esto de los valores, ¿sí? Sí, lo que tienen por ahí saber, no sé si vieron con la profesora, valores normales de creatinina, bilirrubina, ¿sí? Las plaquetas, porque acá está también mezclado con la escala de Glasgow. Bueno, eso es en la página 11. Después hay otros cuadros que dice infección documentada, sospecha y de algunos siguientes parámetros, ¿no? Bueno, acá justamente venimos hablando de esto, ¿no? Hipertermia, hipotermia, frecuencia cardíaca mayor a 90 minutos, que es taquicardia, taquifigmia, taquipnea, alteración del estado mental, edema, o sea, después se repiten variables inflamatorias, la leucopenia, glóbulos rojos, leucocitosis, recuento de glóbulos blancos. Bueno, esto que sepan lo normal para después detectar lo anormal, ¿sí? No creo que se tome esto porque realmente es avanzado, pero es importante que ustedes lo sepan. Que sepan que existe, ¿no? Definiciones de sepsis, ¿sí? Cualquier infección documentada o sospechada, ¿sí? Sepsis graves, oliguria, durante al menos 2 horas. Séptico, hipotensión arterial persistente que no puede ser explicada por procedimientos. Bien, bueno, este cuadro no se ve muy bien. No sé si ustedes lo pueden ver al 14. Como que está medio borroso, ¿no? Sí, yo también lo veo borroso. Pero bueno, como que se entiende, si lo ve ahí, infección, respuesta, disfunción orgánica, ¿sí? Como que se entiende. Bien, y